Bueno, continuamos con un problema más que tiene que ver con las aplicaciones de las leyes de Newton. Dice así: un cuerpo de masa m es soltado, es decir, su velocidad inicial es igual a 0, desde una altura h cerca de la superficie terrestre. Calcular el tiempo que demora en caer. Bueno, todos los cuerpos que están cerca de la superficie terrestre experimentan una fuerza que se dirige hacia el centro de la Tierra. Bueno, supongamos que la superficie terrestre, este es el objeto, y la fuerza que la Tierra ejerce sobre el objeto es esta de aquí, F sub g. La magnitud de esa fuerza está dada por m por g, donde g se llama aceleración de la gravedad y es aproximadamente igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, en realidad, esta magnitud de la fuerza funciona para distancias cercanas a la superficie terrestre. ¿Pero a qué nos estamos refiriendo con cercanas? En realidad, este valor de g cambia con respecto a la altura. Entonces, la magnitud de la fuerza cambia respecto a la altura. Sin embargo, cambia relativamente poco. Para hacernos una idea, 9.81 funcionaría, por ejemplo, a 10 metros. Y g, para una altura de 40 kilómetros, es aproximadamente igual a 9.67 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, cuando decimos cerca, cerca podrían ser 100 metros, 1 kilómetro, 10 kilómetros, etc. Son distancias para las cuales g es aproximadamente 9.81. Como la Tierra no es exactamente esférica, esto incluso puede cambiar de punto a punto en la Tierra. Depende la distancia que tenga este punto con respecto al centro de la Tierra. Podemos entonces tener algunas variaciones dependiendo del sitio de la Tierra donde nos encontremos. Bueno, entonces, en el problema que tenemos aquí, sería este. Entonces, supongamos que esta línea azul representa la superficie de la Tierra y que este es el cuerpo de masa m kilogramos. Él está a una distancia inicial de h metros, de esta manera. Vamos a escoger entonces un sistema coordenado. Entonces el suelo nos puede servir como x y una vertical, una línea vertical a ese eje x nos va a servir como eje y. Aquí digamos que lo más sencillo es escoger un eje que pase, un eje y que pase por la línea que pasa por el cuerpo de masa m. De esta manera, entonces tenemos nuestro eje y y nuestro eje x. Bueno, ahora la fuerza gravitacional. Entonces, la Tierra ejerce una fuerza que va en esta dirección y su magnitud es mg. Debido a esto, entonces la fuerza es igual a menos mg en dirección j. Bueno, ¿por qué en dirección j? Porque elegimos el eje y precisamente paralelo a la fuerza y la superficie de la Tierra es perpendicular a ese eje. Bueno, el problema no nos dice que exista alguna otra fuerza, entonces siempre que tengamos un problema en donde el cuerpo esté cerca de la superficie terrestre, una de las fuerzas será esta. Si no nos dicen sobre la existencia de alguna otra, asumiremos que esa es la única que existe, como en este caso. Puede ser que existan más fuerzas sobre una partícula que está cerca de la superficie terrestre, pero solo el hecho de que esté cerca de la superficie terrestre nos hace suponer que existe una fuerza cuya magnitud es mg. Bueno, entonces ahora que conocemos todas las fuerzas sobre la partícula o sobre el cuerpo, que es solamente esta, ya podemos utilizarla para calcular la aceleración y vía condiciones iniciales poder calcular lo que nos pide. Entonces, de esta manera, como tenemos F, esto nos conduce a A, y si le aumentamos las condiciones iniciales, esto nos conduce a la velocidad, y finalmente esto nos conduce al vector posición. De esta manera, entonces tenemos que A es igual a suma de fuerzas, es solamente una fuerza, la fuerza gravitacional, dividido entre m.
pero la fuerza gravitacional es igual a menos mg en dirección j dividido entre m. Aquí podemos hacer una cancelación, se va m con m, y nos queda finalmente que la aceleración es igual a menos g en dirección j. Entonces, una observación que tenemos que hacer acá es la siguiente. Independiente de cuál sea la masa del cuerpo, la fuerza va a ser proporcional a esa masa. Debido a eso, entonces vamos a observar siempre una cancelación de las m's para cuerpos que están cerca de la superficie terrestre. Entonces siempre va a ocurrir, independiente de cuánto sea m. M puede ser 1 kilogramo, pero aquí vamos a tener 1 dividido en 1. Si es 1 tonelada, 1 dividido en 1. Es por eso que todos los cuerpos caen con la misma aceleración si están cerca de la superficie terrestre. Bueno, aquí ya podemos dividir las aceleraciones y tenemos que en x la aceleración es igual a 0 y tenemos que en y la aceleración es igual a menos g. Por este lado, entonces tenemos que la velocidad en x, la derivada de la velocidad en x con respecto al tiempo, es igual a sub x, y esto es igual a 0. Y por este lado tenemos que a sub y es igual a la derivada de la componente de la velocidad en y con respecto al tiempo. Y en este caso es igual a menos g, una constante. Bueno, aquí vamos a integrar. Entonces, ¿qué es? Es buscar una función tal que al derivarla me dé 0. Esa función es sencillamente una constante. Y en este caso, la velocidad en y como función del tiempo es menos g por t más una constante. Vamos a llamarla c sub 2. Bueno, ¿por qué menos gt? G es una constante. Cuando derivemos esto, como g es una constante y t es la variable, la derivamos con respecto a t, entonces nos da menos g. La derivada de una constante es igual a 0. Bueno, continuemos acá. Vamos a utilizar las condiciones iniciales. Entonces, como se suelta desde el reposo, bx de 0, vamos a asumir que el tiempo inicial es t igual a 0, es igual a 0. Y si evaluamos acá, tenemos b, x de 0, no depende del tiempo, es igual a c sub 1, pero debido a esta condición, entonces tenemos esto igual a 0. Y ya podemos escribir bx es igual a 0. Y por este lado tenemos, como parte del reposo, de nuevo, b sub y en 0 es igual a 0. Y ahora vamos a evaluar esta expresión en t igual a 0. b sub y de 0 es igual a menos g por 0 más c sub 2, y esto es igual a c sub 2. Sin embargo, eso tiene que ser igual a 0, y ya podremos escribir b sub y como una función de t. Entonces sería menos gt. Bueno, aquí podemos hacer una segunda integración y obtener x y y. Entonces por este lado, b sub x es igual a dx dt, y esto es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a una constante de sub 1. ¿Por qué? Porque al derivarla nos da 0. Y por este lado, tenemos que b sub y es igual a dy dt, y eso es igual a menos g por t. Entonces ahora tenemos que encontrar una función que al derivarla nos dé menos gt. Y de t, entonces, sería esto de aquí más una constante. Bueno, ¿por qué esto? Porque al derivarla baja el 2, se cancela y nos da menos g por t. Usemos ahora las condiciones iniciales. Entonces, x de 0 es igual a 0. Y aquí tenemos y de 0 igual a h, que es, digamos, la altura inicial, la altura desde la cual se suelta el cuerpo. Bueno, evaluando esta expresión,
obtenemos x de 0 igual a d sub 1. Pero por esta, las dos tienen que ser iguales. Esto es igual a 0 y ya podemos escribir x. X es igual a 0. Es decir, el cuerpo cae en línea recta y cae a través del eje Y. Ahora vamos a evaluar esta expresión en 0. Y tenemos y de 0 igual a menos g, 0 cuadrado sobre 2, más d sub 2. Y esto es igual a h. Es decir, finalmente, como esto es igual a 0, d sub 2 es igual a h. Y ya tenemos entonces y. Y de t es igual a menos g, t cuadrado sobre 2, más h. Aquí entonces g la conocemos, h la conocemos y y queda como una función de t. Entonces vamos ahora a evaluar o a responder la situación que se nos plantea, la pregunta que se nos hace. Bueno, esto es lo que nos piden, ¿no? Calcular el tiempo que demora en caer. Entonces yo sé que y de t es igual a menos g, t cuadrado sobre 2, más h. Bueno, ¿cómo calculamos el tiempo que demora en caer? Cuando está en el piso, la coordenada en y es 0, ¿no? Entonces vamos a suponer que t estrella es el tiempo en el cual la partícula está en la posición y igual a 0. Entonces eso significa que 0 es igual a menos g, t estrella al cuadrado sobre 2 más h. Y aquí ya podemos despejar h. Entonces podemos pasar h a restar. Nos queda menos h igual a menos g, t cuadrado sobre 2. Este menos con este menos se va. Y quedamos con que 2h sobre g. Y sacamos raíz cuadrada. Es igual a t. Bueno, escogemos solamente el valor positivo de la raíz cuadrada porque estamos considerando valores de tiempo mayores a 0.